Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el tema el aceite de la fe. Se necesitan unas 20.000 piezas para fabricar un coche. Entonces, ¿cuántas piezas necesita un avión? Tomemos el ejemplo de un Boeing 747, que es un avión de pasajeros para el cual se necesitarían alrededor de 4.500.000 piezas. Y con respecto a un ser humano, dicen que se necesitan unos 100 billones de células para formar el cuerpo de un adulto. Y en el caso de una célula, ¿cuántas piezas se necesitan? Un día vimos un vídeo sobre eso. Podríamos decir que se necesitan unos 10.000 millones de piezas para formar una célula. El cuerpo humano está compuesto de 100 billones de células y cada célula tiene unos 10.000 millones de partes. ¿No es increíble? Esto no es así por casualidad. Todos nosotros somos muy valiosos. Esto nos hace entender que ningún ser que haya nacido en este mundo carece de valor. Ni siquiera 1.000 o 10.000 aviones pueden alcanzar el número de piezas que tiene un ser humano. Dios hizo nuestros cuerpos humanos de una manera tan sumamente compleja y asombrosa. En este misterioso cuerpo humano hay un sistema sorprendente que puede abarcar incluso los asuntos del mundo espiritual que la gente de este mundo no puede comprender. Dejemos de lado todas las demás cosas por ahora y echemos un vistazo a la parte de la fe. La fe es del mundo invisible. Aunque la fe pertenece al mundo invisible, puede cambiar el mundo visible. Veamos qué cambios se producen a través de la fe. Cuando tengamos fe, este mundo en el que vivimos y nuestro entorno comenzarán a cambiar poco a poco. Se convertirá en el mundo de Dios poco a poco. Hoy vamos a entender este asunto. En cuanto a la fe, podemos ver el caso de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas en la parábola de las 10 vírgenes. En esta escena se pueden ver a las vírgenes prudentes comprando aceite. El aceite representa la fe. Cuando Dios hizo el cuerpo humano, hizo cada célula con unos 10.000 millones de piezas y formó todo el cuerpo humano con unos 100 billones de células. Es realmente asombroso. Me sorprendió mucho cuando lo aprendí a través del vídeo. Increíble, nuestro cuerpo está hecho así. Además, ¿qué más sembró Dios dentro de nosotros, los hijos celestiales? Según Jeremías capítulo 31, versículo 31, hay algo que Dios ha sembrado. ¿Qué es? Dios dijo que sembraría el nuevo pacto en nuestros corazones. Las personas que tienen el nuevo pacto en sus corazones son diferentes. Ya que somos los hijos del cielo, tenemos algo dentro que puede reaccionar cuando escuchamos la verdad del nuevo pacto. Por eso, Dios nos dijo que proclamáramos el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si los hijos celestiales escuchan estas noticias, reaccionarán con una respuesta. Sin embargo, las personas que no son hijos de Dios, aunque lo escuchan, permanecen en el mismo estado de quien no lo hubiera percibido. Una vez les expliqué cómo las palomas pueden encontrar el camino de vuelta a casa con precisión, incluso cuando está muy oscuro por la noche. La ciencia moderna demuestra que es debido a la magnetita que Dios ha puesto en el cerebro de las palomas. Hoy estamos felices de poder guardar el culto junto con la Madre Celestial en este asombroso y maravilloso universo creado por Dios. Estamos celebrando este día en compañía de nuestra Santa Madre Celestial en el transcurso del tiempo que nunca volverá.
Ahora, echemos un vistazo al mundo de la fe que necesitamos sentir y percibir a través de la parábola de las 10 vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes, 5 prepararon suficiente aceite de la fe, por lo que fueron prudentes. Pero las 5 vírgenes insensatas solo prepararon el aceite justo para que alcanzase solo hasta el momento que dijo el esposo. Por esa razón, cuando el esposo tardó más de lo que había dicho, se quedaron sin aceite. Cuando vemos esta parábola desde el punto de vista espiritual, las 5 vírgenes que no prepararon aceite son los creyentes que carecen de fe. Y las 5 vírgenes prudentes que prepararon suficiente aceite son las que tienen una fe abundante. Sin el aceite de la fe, no podemos encender nuestras lámparas ni ahuyentar la oscuridad. Solo cuando tengamos suficiente aceite de la fe, podemos hacer brillar la luz de la verdad de Dios como el pueblo celestial. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, está escrito que Dios nos pone a prueba para saber lo que hay en nuestros corazones, para saber en qué estado está nuestra fe. A Dios solo le interesa nuestra fe. No es el entorno lo que cambia el mundo exterior en el que vivimos. Tenemos que entender a través de la Biblia que el ambiente externo y las condiciones cambian según la fe que hay en nuestro interior. Confirmemos la razón por la que debemos tener una fe fuerte y absoluta en Dios. ¿Ven esta enorme ciudad? Hermanos, por favor, presten atención a cómo la fe de Josué cambió el futuro de esta enorme ciudad de Jericó. Los israelitas eligieron a 12 de las personas más fiables, con la mejor fe, 1 de cada tribu. Los enviaron a explorar la tierra de Canaán. Después de rastrear la ciudad, los líderes explicaron lo que habían visto en Jericó a los israelitas y a Moisés. ¿Qué dijeron 10 de ellos? Dijeron, todo el pueblo que guarda esa ciudad son como hombres, y nosotros, a nuestro parecer, somos como langostas. Este es el informe que fue entregado a los israelitas. Los israelitas ya estaban a punto de quedarse sin aceite de la fe. Al oír a los espías decir eso, todos ellos se quedaron sin aceite espiritual de la fe en ese mismo instante. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, no es cierto. Dios ha prometido y determinado entregarnos la ciudad. Así que el tamaño de la ciudad o de la gente que vive allí no puede ser un problema. Aunque sean enormes o incluso más grandes que unos gigantes, los comeremos como pan. No nos tenemos que preocupar. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. De esta manera, Josué y Caleb avanzaron con una fuerte determinación. Sin embargo, todos los israelitas solo pensaron en la realidad. Trataron de apedrear a Josué y Caleb, que dieron un informe positivo con fe. Entonces, ¿qué les hizo Dios en el desierto? Dios los excluyó de entrar en Canaán, tal como habían dicho. Dios dijo, no estáis capacitados para entrar en Jericó. Mi siervo Caleb tiene una mentalidad diferente a la vuestra. La mentalidad de Josué también lo es. Finalmente, todos los israelitas fueron destruidos en los 40 años de vida en el desierto. Y solo a Josué y Caleb se les permitió recibir una generosa bienvenida a la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Por fuera, la ciudad parecía una fortaleza inexpugnable. Esa era la realidad. Sin embargo, el mundo de la fe no tiene nada que ver con el mundo físico. Debemos estar seguros de que en el mundo de la fe no hay nada imposible para Dios. El pueblo que creyó absolutamente en que Dios realizaría la obra, unieron su mente y siguieron la guía de Dios.
Marcharon alrededor de la ciudad de Jericó una vez al día, así todos los días, y el último día marcharon alrededor de ella 7 veces, y cuando toda la gente gritó, sucedió algo sorprendente. La gente tan enorme y la ciudad, que era como una fortaleza inexpugnable, cayeron de inmediato. Hermanos, este es el mundo de la fe. Si tratan de juzgar el mundo de la fe con el sentido común y pensamientos realistas, surgen muchos problemas. Los 10 espías de Israel explicaron la realidad tal como era, desde su punto de vista. Sin embargo, Josué y Caleb mostraron fe en la promesa de Dios de que les daría la tierra, ya que guiaron al pueblo de Israel con esa fe absoluta, pudieron entrar en la tierra de Canaán. El hecho de cómo pudieron entrar en la tierra de Canaán representa nuestra entrada en el eterno reino de los cielos en esta época. ¿No es así? Hermanos, lo que necesitamos es tener fe. La fe funciona como el aceite y como la guía que nos conduce al eterno reino de los cielos. Hay una cosa a la que debemos prestar atención sobre la fe de Josué. Si solo se fijan en las circunstancias externas, podría parecer que sería imposible conquistar la ciudad. La ciudad de Jericó parecía una fortaleza inexpugnable. Como los gigantes, los descendientes de Anac vivían en esa fortaleza. Pensaron que no tenían ni un 1% de probabilidad de ganar. Pensaron que su fracaso era rotundo, antes de siquiera intentarlo. Creían que eran como langostas, mientras que la gente de Jericó como hombres. Así que pensaron que era imposible que una langosta venciera a un hombre. Sin embargo, la fe cambió todas esas circunstancias externas. Cuando alcanzaron esa fe absoluta en que Dios podía ciertamente hacer esto, el entorno cambió a su favor. Los fenómenos sorprendentes que nunca habían experimentado antes comenzaron a suceder. Hermanos, así es la fe. Así es el mundo de la fe. Si consideramos la fe solo para la realidad visible, dejarán de suceder muchas cosas. Podemos tomar el ejemplo de Jonás. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y predicara allí la palabra de Dios, Jonás tuvo miedo e intentó huir a Tarsis. Tarsis estaba a unos 4.000 kilómetros de distancia de Jope. ¿Por qué? ¿Jonás no tenía fe? Sí, la tenía. Aunque él tenía fe, en aquella época Nínive era la capital de Asiria, que siempre oprimió a Israel. Asiria era un enemigo de Israel. Además, tenían unas creencias totalmente diferentes, adorando a dioses paganos. Cuando se le dijo a Jonás que predicara en el centro de la capital del país enemigo de su pueblo, le invadió el temor de que sería apedreado hasta la muerte si predicaba allí. Por eso intentó huir a Tarsis. En ese momento, el aceite de la fe de Jonás estaba en su nivel más bajo. Mientras intentaba huir a Tarsis, Dios envió una tormenta para hacer que el aceite de la fe de Jonás se llenara. Hubo una tormenta y su barco comenzó a hundirse. Entonces la gente de a bordo dijo: esto no es un fenómeno climático normal. En este barco debe haber alguien que provocó la ira de su Dios. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Enseguida supo que fue Dios quien lo hizo. Dijo: provoqué la ira de Dios a quien sirvo por esta y aquella razón. Así que arrojarme al mar, entonces el mar se calmará. Jonás fue arrojado al mar por ellos.
Dios preparó un gran pez para que se tragase a Jonás. Mientras estaba dentro del pez, Jonás pensó detenidamente en muchas cosas. Pensó en su comportamiento cobarde de intentar huir a Tarsis, desobedeciendo la palabra de Dios. Reflexionó sobre su pobre fe en el vientre del pez. Debió pensar, ya muera en el vientre de este pez, o muera en Nínive, mientras predico la palabra. Va a ser lo mismo. De cualquier manera, moriré. Al menos entonces, moriría después de hacer la voluntad de Dios. Se arrepintió de su desobediencia. Al arrepentirse, le fue dada una gran fe. Fue capaz de tomar una nueva resolución. Así que, como saben, fue a Nínive y predicó fuertemente a la gente de allí que la ciudad de Nínive sería destruida por la ira de Dios después de 40 días. Él había pensado que los ninivitas tomarían piedras para apedrearlo, pero ocurrió todo lo contrario. Todos los ninivitas comenzaron a arrepentirse. La noticia llegó al rey de Nínive. Cuando el rey escuchó la noticia, se vistió de cilicio y proclamó que él mismo, el rey, y hasta los niños de las criadas, y hasta los animales de Nínive, ayunarían y se arrepentirían, y pedirían perdón por haber oprimido a Israel y por no haber seguido la justa voluntad de Dios. Hermanos, ocurrieron cosas increíbles. Lo imposible ocurrió en la realidad. Si un profeta o una persona tiene fe absoluta en Dios, la situación cambia así. La situación de Jericó cambió, y por la fe de Jonás, el pueblo de Asiria se arrepintió, lo que no era probable que ocurriera. Cuando tenemos fe en nuestro interior, el entorno externo cambia. Cambia al mundo de Dios. Cambia según la palabra de Dios. Aunque tengamos dificultades en la realidad, y aunque haya una montaña alta, no tenemos que considerar la montaña como alta. Si seguimos las enseñanzas de Dios, Él cambia incluso la montaña más alta en una llanura y cambia los valles más hondos en una pradera elevada. Por lo tanto, lo más importante en nuestra vida es la fe. Si solo miramos la realidad sin tener fe, nuestro aceite de la fe disminuirá cada vez más. Los 10 espías tenían miedo, solo mirando la grandeza de Jericó y el enorme tamaño de los descendientes de Anac en esa ciudad. Dios dijo que no necesitaba a los 10 espías. Dios no les permitió entrar en la tierra de Canaán. Debemos pensar primero en Dios. Podemos tener fe cuando pensamos primero en Dios. Si pensamos primero en el entorno y en las condiciones externas, no podemos evitar quedarnos sin el aceite de la fe. Cuando se trata de predicar a las personas, si tienen miedo y piensan, ¿cuándo vamos a predicar a todos? ¿Quién lo hará? Entonces sabrán que pertenecen a los que tiemblan de miedo. Sobre esta gente, Dios dijo, no son aptos para mi obra. Dios cambia el entorno a través de las personas que tienen fe, aunque sea solo una persona. De este modo, podemos saber cómo funciona la fe en la providencia de Dios. El entorno nunca cambia por factores externos, sino por la fe que llevamos dentro. Debemos tenerlo en cuenta. Nunca debemos temer el entorno que nos rodea,
El mundo de la fe nunca está controlado por las circunstancias externas. El mundo exterior está controlado por la fe que llevamos dentro. Debemos comprender esto. A veces pensamos que nuestra fe interior crecerá bien si nuestro entorno es bueno, pero no es así. De hecho, cuando nuestra fe interior es fuerte, nuestro entorno cambia a nuestro favor. En otras palabras, las cosas del cielo son la realidad y las cosas en la tierra son la sombra. Una sombra no puede existir primero, ¿verdad? Cuando las cosas del mundo espiritual se forman primero, las cosas físicas pueden ser hechas en esta tierra. Cuando pensamos en esto, podemos entender que el Evangelio de Dios puede crecer cuando nuestra fe interior crezca día a día. Por favor, recuerden esto. Podemos comparar la fe con un mando a distancia. Con un mando a distancia puede controlar la temperatura de su casa, aunque esté fuera. Si hace calor, puede hacer que se enfríe. 10 minutos antes de llegar a casa, puede controlar la temperatura de su casa. Aunque no haya nadie, el aire dentro de la casa puede calentarse. Los interruptores se encienden solos y las luces se encienden automáticamente. ¿Cómo se hace? Con un mando a distancia. En el mundo espiritual, nuestra fe desempeña el papel de un mando a distancia. A través de nuestra fe, podemos cambiar las cosas de la realidad en lo que queramos. Por eso Dios nos dice que tengamos fe. Debido a que no tenemos confianza en esta energía espiritual, no la usamos. No utilizamos la energía espiritual llamada fe. Debemos utilizar la fe al máximo. Parecía imposible que el pueblo de Asiria obedeciera a Dios, pero toda esa gente, incluido el rey, cambiaron por la fe de una persona, ¿no es así? Además, ¿qué pasó con la ciudad de Jericó a través de solo una persona, Josué? No fue con ningún medio físico, como arrojando piedras que hicieron caer a Jericó. Ambos usaron su fe. Cuando usaron la energía de la fe, Jericó cayó finalmente. Dios desplegó ante nuestros ojos fenómenos sobrenaturales, más allá de nuestra imaginación, como dividir el Mar Rojo, o cuando descendió maná durante 40 años en el desierto. Según el Apocalipsis capítulo 18, Babilonia parece una fortaleza inexpugnable, como la ciudad de Jericó, ¿no es así? Sin embargo, ¿qué va a pasar al final? Ha caído la gran Babilonia. Ya que Dios dijo eso, debemos tener confianza en que Babilonia caerá definitivamente, aunque parezca muy fuerte en este momento. Nosotros, todos los miembros de la familia de Sion, en todo el mundo, estamos en el proceso de cumplir esta profecía. Debemos confiar en que esto se cumplirá sin falta. ¿Qué gritó Josué al pueblo en Números capítulo 14, versículo 9? No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Quién prometió darnos esa tierra? ¿No fue Dios quien lo prometió? No hay nada por lo que tener miedo. ¿Quién dividió el Mar Rojo? ¿Y quién realizó la asombrosa obra de destruir a los primogénitos en Egipto? ¿Quién nos sacó de la tierra de Egipto, donde fuimos esclavos por más de 400 años? Josué dio un famoso sermón con el mensaje: los comeremos como pan. Esto agradó mucho a Dios. En Números capítulo 14, versículo 24, se lee: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu,
y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Dios aprobó su fe. Tu fe es suficientemente buena para entrar en Canaán. También nosotros deberíamos ser aprobados así por Dios. De ahora en adelante, cuando oremos a Dios Elohim, le vamos a pedir, por favor, ayúdeme a cambiar mi fe interior, no mi entorno exterior. Hasta ahora, hemos orado mirando solo los ambientes que nos rodean. Queremos que los que nos persiguen se vayan. Pero a partir de ahora, oremos para que nuestra fe interior crezca más. Padre y Madre, por favor, llenen mi aceite de la fe en abundancia. Entonces, nuestro entorno externo cambiará. En el pasado, la gente utilizaba a los caballos como medio de transporte. Se dice que un caballo sabe si su jinete lo controla completamente o le tiene miedo simplemente al montarlo. Si un caballo percibe el miedo del jinete, no le hace caso. Cuando el jinete tiene el control total del caballo y cuando confían el uno en el otro, el caballo obedece a su jinete. De lo contrario, no lo hará. Si participamos en esta gran obra de Dios, sin tener fe dentro de nosotros, Satanás lo nota de inmediato. Satanás lo sabe y surgen más obstáculos. Sin embargo, si tenemos una fe absoluta, todos los caminos ásperos que tenemos por delante se convertirán en anchos y llanos. A partir de ahora oremos, Dios Elohim, por favor, permítanme cambiar mi fe en lugar de mi entorno. Entonces, la misión de predicar a todas las personas sin duda se cumplirá. Si un huevo se rompe por una fuerza del exterior, su vida termina. Pero si se rompe desde su interior, su vida comienza. En otras palabras, la fe que está influenciada por el entorno externo está muerta. Pero si la fe se construye con una fuerza interior, trae un buen comienzo, un nuevo comienzo de vida. Una gran obra comienza desde el interior. Nuestro trabajo debe comenzar desde la fe en nuestro interior. Si alguien dice, no puedo hacerlo a causa de esta situación o de ese problema, entonces no puede hacer nada. Pero cuando un hombre tiene fe, ¿qué dice Dios de él? Todo es posible para el que cree. Dios hace que todo sea posible para que podamos hacerlo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué puedo hacer en Cristo? Todo, que me fortalece. Lo decimos no porque seamos arrogantes. Dios nos ilumina a través de la Biblia, ya que no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés. ¿Cómo pudieron todos los antepasados de la fe realizar la asombrosa obra espiritual? ¿Cómo pudieron desempeñar sus funciones espirituales? Por la fe. Todo lo hicieron por la fe. Hermanos, no culpemos más a nuestro entorno externo. No podemos hacer eso. Eso no funciona. Porque esta es una ciudad, porque es una zona de negocios, porque hay muchas escuelas. No podemos hacer eso. Ahora, no pongamos más excusas. No había sido hecho porque no lo habíamos hecho. Cuando lo hicimos, se hizo. Jonás fracasó cuando no quiso predicar en Nínive. Pero cuando predicó, todos, incluido el rey, se arrepintieron, ¿verdad? Todo está por hacer en la obra del Evangelio. Está diseñado de esa manera. Este Evangelio puede salvar al mundo. Este Evangelio puede traer la felicidad más grande a toda la humanidad. Todas las naciones lo están esperando.
nos esperan para escucharnos. Todavía muchas personas están esperando que vayamos. En cada país todavía hay muchas personas que no han escuchado este Evangelio en el mundo. No dejemos de lado a nadie. Están nuestros familiares, amigos y conocidos a nuestro alrededor. Cuando estemos decididos a predicar a todos y a encontrarnos con el Padre, entonces cada circunstancia cambiará de acuerdo a nuestra fe. Entonces debemos creer en las palabras: el Evangelio del Reino será predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es nuestra gran bendición. Nos saludamos, Dios le bendiga mucho, para desearnos recibir muchas bendiciones en el cielo. Las bendiciones en la tierra son temporales. Desaparecerán cuando nuestra vida termine en esta tierra. También a veces, las cosas que fueron consideradas como bendiciones se convierten en desgracias en esta tierra. Pero las bendiciones en el cielo son eternas. Nos traerá buenos resultados, así como también alegría y felicidad. Pongamos todo nuestro corazón en el cumplimiento de la misión de predicar a todas las personas. Además, estemos todos unidos y hagamos que este año esté lleno de bendiciones. Padre y Madre, muchas gracias.